Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa institucional del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy queremos dedicar este programa al tema de las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz, en la JEP, 3 años después. Y para ello, por supuesto, tenemos dos extraordinarios invitados. De un lado tenemos al doctor Harvey Danilo Suárez, subsecretario de la Jurisdicción Especial para la Paz, y por otro lado a la doctora Claudia Erazo, jefe del SAAD Víctimas. SAAD, para quienes no sepan, es el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa, pero específicamente para víctimas, que es el que dirige la doctora Claudia. Bien, agradeciéndoles a Harvey y a Claudia por la asistencia, quería decir, antes de formularles la primera pregunta, que a 5 años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, y a 3 años de haber empezado a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz como el principal mecanismo para garantizar los derechos de las víctimas. Hay que recordar que el acuerdo siempre planteó que la centralidad del mismo estaba en las víctimas. Por eso nos ha parecido absolutamente pertinente dedicar este programa a conversar sobre ese tema de las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz, teniendo en cuenta que ante la imposibilidad de atender cada caso y hecho victimizante en más de 50 años de conflicto interno armado, la JEP ha optado por la priorización y la conformación de macrocasos. Al momento van 7. En ese sentido, ¿cuál es el universo estimado de víctimas? Muchas gracias, profesor Alejo, a la universidad por abrir este espacio de diálogo muy pertinente sobre precisamente el eje vertebrador, articulador de todo el acuerdo final, que son precisamente las víctimas. Efectivamente, uno de los impactos más lesivos del conflicto en estos 50 años ha sido la dimensión cuantitativa y cualitativa de las víctimas. El registro administrativo que el Estado colombiano ha llevado desde hace ya más de 20 años nos habla de un número superior a 9 millones de víctimas. Para citar de manera más precisa, 9.123.000 víctimas, que equivalen al 19% del total de la población colombiana en el último censo, han sido afectadas por el conflicto armado interno. Ese universo global de víctimas requiere de una aproximación que permita, en un volumen de casos, de información, de material probatorio, poder agruparlo para que sea posible llegar a un punto adecuado entre las expectativas de las víctimas y las posibilidades reales de investigación, juzgamiento y sanción por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Para tal efecto, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, y desde luego la JEP en su conjunto, toma la decisión de hacer una agrupación de casos que permita identificar precisamente los hechos y las conductas más graves y representativas. A la fecha, para solo mencionarlos, tenemos 7 macrocasos. El caso 01, toma de rehenes y otras privaciones graves a la libertad. El caso 02, que el primero es un caso nacional, el segundo es una situación territorial, como se ha denominado, en el Pacífico sur del país, Ricaurte, Tumaco y Barbacoas en Nariño. El caso 3 es un macrocaso nacional, asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combates por agentes del Estado. El caso 04, una situación territorial, la de Urabá.
El 0,5, otra situación territorial, el norte del Cauca, sur del Valle del Cauca. El caso 6, la victimización de miembros de la Unión Patriótica. Y el caso 7 a la fecha, reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado. Esta metodología de trabajo agrupa hechos, conductas, territorios a partir de la identificación de una serie de informes que han presentado organismos de control, la Fiscalía General de la Nación y organizaciones de víctimas y derechos humanos. Frente a ese universo, la idea es precisamente permitir la participación efectiva a través de mecanismos de acreditación como víctimas y de la presentación de informes para garantizar esa participación. Muchas gracias, Harvey. Claudia, por favor, ¿cuántas víctimas se han acreditado ante la JEP en estos 3 años? ¿En qué consiste esa acreditación? ¿Y qué pasa con las víctimas que no se acreditan o que no obtienen esa acreditación? Permítame primero saludarlo, profesor. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Como bien lo mencionaba nuestro secretario ejecutivo encargado, se han abierto en este momento 7 macrocasos en la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, lo que se conocen como los macrocasos. Y allí se han acreditado más de 323.000 víctimas. 323.796 es el reporte que tenemos en el último corte del mes de octubre. Sin embargo, también hay procesos de acreditación o de participación de víctimas en las salas de amnistía o en la sala de definición de situaciones jurídicas. Las 3 componen nuestras salas de justicia. ¿Qué pasa con el proceso de acreditación? ¿Qué permite el proceso de acreditación? A partir de ese momento, la víctima puede intervenir como sujeto en el proceso que se adelanta al interior de la sala de justicia. Puede nombrar un abogado, un apoderado que lo represente, o se puede representar por sí misma. Puede estar escucha directa de las versiones que presenten los comparecientes, presentar observaciones, su opinión, su propia versión, sus reflexiones sobre la versión que presenta el compareciente, y a partir de allí, pues por supuesto, todo el derecho que le asiste para intervenir en cada una de las etapas procesales que se vienen agotando en las salas de la jurisdicción y que luego subirán los casos a nuestra sección en el tribunal. Sin embargo, pues, somos conscientes de que muchas de las víctimas, por diversas razones, no se han acreditado de manera directa en los procesos judiciales. Para acreditarse, pues, debe presentar la solicitud de acreditación y debe acompañarla de unos documentos que soporten su interés en intervenir en la jurisdicción y su relación con los hechos que se investigan. Hay muchas víctimas que no han surtido ese proceso y sin embargo pueden participar, pueden saber lo que está pasando en la jurisdicción. La jurisdicción ha habilitado a través de las redes sociales, de las plataformas digitales, la posibilidad de que cualquier persona con interés en saber qué es lo que está pasando en el caso 1 tenga acceso a esta información. Hay información reservada, por supuesto, esos son procesos judiciales que están sometidos a cierta reserva, pero hay diligencias que son públicas. Hay autos que se emiten que son públicos y que nuestra jurisdicción se encarga a través de su página web, sus otras redes, medios digitales, de conocimiento de todas aquellas víctimas que tengan interés en intervenir. Claudia, por otro lado, teniendo en cuenta que una de las consecuencias del conflicto ha sido que han tenido que exiliarse muchos miles de compatriotas, tenemos una cifra de cuántas víctimas están participando desde el exterior y cómo lo han venido haciendo. Bueno, somos conscientes de que el conflicto armado llevó a muchos colombianos y colombianas fuera del país, tanto en situación de refugio, exilio, sencillamente buscando a través de la migración huir de los hechos de violencia, de las consecuencias de los hechos victimizantes. La subsecretaría cuenta con varios departamentos que brindan atención a las víctimas, entre esos un departamento
Departamento de Atención a Víctimas, y ellos tienen particularmente, desde allí se desarrolla un trabajo muy particular con víctimas en el exterior, profesionales que se encargan específicamente de este tema, buscando acercar a las víctimas que se encuentran fuera del país a los procesos de la jurisdicción. Sin embargo, pues nos enfrentamos a las dificultades de la distancia, del desconocimiento, y por eso buscamos, a través de mecanismos de actividades de formación y de capacitación, dar las herramientas para que estas víctimas puedan intervenir. A la fecha, el mayor número de acreditaciones de víctimas que se encuentran en el exterior están en el caso 06, el caso de victimización contra miembros de la Unión Patriótica. Por varias razones, muchos de ellos se encuentran en el exilio. Y también en el caso 01, en el caso que se conoce como el caso por secuestros cometidos por miembros de las FARC. Allí también hay un número significativo de víctimas reconocidas para intervenir en los procesos ante la jurisdicción. Sin embargo, también vale la pena mencionar que se han hecho procesos de acreditación de víctimas que se encuentran en zonas de frontera. Por ejemplo, en los casos territoriales, como el caso 2 que mencionaba ya el doctor Harvey, que estudia la situación del Pacífico nariñense, muchas personas migraron hacia el Ecuador. Y en el caso número 4, que estudia la situación del Urabá, el Urabá, Baja Torata y Darién, también muchas personas migraron hacia Panamá. Así es de que también estamos fortaleciendo esos procesos de atención y de información a las víctimas para que intervengan en la jurisdicción. Cifras exactas es difícil darlas, porque en muchos de estos casos, sobre todo en estos casos territoriales, migraron comunidades étnicas, indígenas y afrocolombianas. Entonces están acreditados sus sujetos colectivos representativos, organizaciones, pero que estos a su vez representan un número significativo de personas individuales. Si me permite, profesor Alejo, en este punto precisar que una buena parte del trabajo con víctimas en el exterior ha sido a través de precisamente los procesos organizativos, las redes y las plataformas que colombianos y colombianas en el exilio han podido articular en estas décadas. Y a partir de allí tenemos información pues, muy relevante, incluso ya de 5 informes que han presentado estas organizaciones a la sala de reconocimiento, con víctimas ubicadas en Suecia, Suiza, Noruega, Bélgica, Holanda y Canadá principalmente. Además, resaltar unas actividades muy concretas de orden judicial que se han relacionado con el caso 06 y que han convocado a víctimas, audiencias en trabajo conjunto con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, tanto en Suiza, en Ginebra, como en Canadá y en Argentina. Estas tareas lo que han hecho es precisamente acercar la función jurisdiccional, la participación efectiva de las víctimas en el exterior, y esperaríamos que dentro de poco se sumen antes de culminar el plazo que dio la sala de reconocimiento en marzo, con otros informes de víctimas en el exterior. Harvey, una pregunta muy importante. Uno de los primeros mecanismos con que cuentan las víctimas para alzar su voz ante la JEP es la presentación de informes. ¿En qué consisten estos informes? ¿Cuántos han sido presentados hasta el momento? ¿Y qué ha hecho con ellos la JEP? Muchas gracias por esta pregunta, profesor Alejo, porque este es uno de los mecanismos principales de participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones, las propias y las de apoyo. Los informes son una de las principales puertas de entrada. Los informes son insumo principal precisamente para establecer los procesos de priorización y de selección de los casos, los macrocasos, los más graves y representativos, y conocer de viva voz, en muchos casos, incluso en presentaciones orales o a través de informes escritos, de aquellos hechos y conductas que las organizaciones quieren dar a conocer a la jurisdicción para que pueda tomarlos en cuenta como parte del proceso analítico de información, de contexto, de situación que le permite establecer patrones de sistematicidad, de masividad, de victimización, de
y a partir de allí establecer, como ya mencioné, los macrocasos o las agrupaciones de hechos y conductas que permiten identificar responsabilidad, afectación, daño y eventualmente las posibles medidas reparadoras y restaurativas. A la fecha, a corte 26 de noviembre de 2021, han sido presentados 474 informes que pasan al grupo de análisis de información de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un puente entre las distintas salas y secciones. Es un grupo muy especializado en estos análisis de contexto, situación, daño, afectación y eventualmente medidas reparadoras y restaurativas, y a partir de allí le da como insumo a los despachos relatores de los macrocasos las posibilidades de entrar ya a levantar información a través de audiencias, a través de diligencias, a través de notificaciones con pertinencia étnica, en la cual la voz de las víctimas cobra total materialidad. Entonces, los informes son insumo principalísimo para las decisiones judiciales más estructurales que debe desarrollar la jurisdicción. Muchísimas gracias, Harvey. Claudia, una pregunta que todos estarían muy interesados en conocer es que una de las dependencias encargadas en garantizar la participación de las víctimas es el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa SAAD Víctimas. ¿Cuál ha sido el trabajo adelantado por el SAAD Víctimas en estos 3 años? ¿Cuántas víctimas han recibido asesoría jurídica y en qué ha consistido esa asesoría? Pues muchísimas gracias por esta pregunta, porque es el quehacer y la razón de ser de estar en esta Secretaría Ejecutiva, y es precisamente garantizar el acceso de las víctimas a la jurisdicción y que cuenten para ello con un profesional jurídico que pueda orientarles en todo el proceso de representación, de participación al interior de los procesos en la jurisdicción. El SAAD, en su componente de representación a víctimas, desde 2018 hasta el 30 de noviembre, que es la última fecha de corte que tenemos, ha brindado asesoría jurídica a 6.855 víctimas, individuales y colectivas, y ha representado a 4.675 víctimas individuales y 315 sujetos colectivos victimizados, mayoritariamente población étnica, víctimas pertenecientes a asociaciones, cabildos o resguardos indígenas o a consejos comunitarios afrocolombianos principalmente. ¿Cuál es nuestro trabajo? Luego de que la víctima es acreditada dentro de uno de los casos de conocimiento de la sala, fungir como sus apoderados, sus representantes judiciales, recoger sus expectativas, recoger sus demandas de verdad y justicia y presentarlas con un lenguaje jurídico, tal vez recogerlas, sistematizarlas, agruparlas, organizarlas para que sean conocidas por la jurisdicción. Asimismo, es fundamental que los abogados y abogadas que hacen parte de este sistema también transmitan a las víctimas con un lenguaje sencillo todo el avance, todo lo que pasa en el proceso judicial en el que ellas intervienen. ¿Cómo hacemos este trabajo? La ley estatutaria facultó a la Secretaría Ejecutiva para brindar la asesoría y representación de las víctimas de 2 maneras. Una puede ser a través de profesionales que vincule directamente, un modelo como el de la Defensoría Pública, por ejemplo, a través de profesionales jurídicos, abogados y abogadas con experticia, asuman la representación de las víctimas. En este momento nosotros contamos con un equipo de 11 profesionales vinculados directamente al SAAD, pero la ley también le facultó a la Secretaría para suscribir acuerdos o convenios con la sociedad civil y que sea la sociedad civil, organizaciones expertas de la sociedad civil las que asuman esta asesoría y representación, teniendo en cuenta su presencia en el territorio, su experiencia, la incorporación de los enfoques diferenciales, su conocimiento de los hechos, porque muchas de ellas pueden haber acompañado a las víctimas en sus demandas de verdad y justicia mucho antes de la existencia de la jurisdicción, en la jurisdicción ordinaria o en otros mecanismos, y basados en esta facultad del que le otorga la ley estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP, la Secretaría Ejecutiva ha suscrito convenios desde 2018 hasta la fecha, ya van 5 convenios suscritos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. En esta alianza estratégica con este organismo internacional se ha procurado la vinculación de organizaciones de sociedad civil para que desarrollen esta labor de asesoría y representación a través del SAAD.
En este momento tenemos 15 organizaciones de sociedad civil, entre las que hay organizaciones de trabajo jurídico muy reconocidas como la Comisión Colombiana de Juristas, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos. También hay organizaciones muy reconocidas en el trabajo con víctimas de violencia basada en género como Humanas, Cisma Mujer, Colombia Diversa. Y hay organizaciones étnicas que se encargan de la representación de sus pueblos y comunidades, como la Organización Nacional Indígena de Colombia, como el Consejo Regional Indígena del Cauca o como la Corporación Afrocolombiana Ileros, para mencionar algunas de las 15. Y buscamos que sean organizaciones que estén en el territorio, que conozcan previamente los casos y que tengan toda la legitimidad para representar a las víctimas, y en ellas recae el mayor peso en este momento porcentual de la representación de víctimas a cargo del SAT. Gracias, Claudia. Harvey, ¿cuál es el balance que hacen ustedes en términos de los principales retos y dificultades, pero también de los aprendizajes de lo que ha sido la participación de las víctimas en estos 3 años de trabajo de la JEP? Profesor Alejo, el balance es muy positivo, pese al inmenso reto de lograr acercar a las víctimas a la jurisdicción, especialmente en los 2 últimos años de pandemia. Los primeros fueron muy activos en presencialidad, en un incremento exponencial de la acreditación. Es un absoluto logro en términos de credibilidad, de legitimidad, de confianza en el sistema integral para la paz y en la jurisdicción especialmente, el contar con más de 350.000 víctimas acreditadas, de las cuales un inmenso componente se relaciona con sujetos colectivos de derecho, es decir, comunidades y población indígena, afrocolombiana, raizal, palenquera, y un trabajo muy cercano también con el pueblo gitano o rom. Este valor agregado es muy significativo, el acercamiento como sujetos procesales, como intervinientes especiales a través de la acreditación, es un hito en el ámbito judicial del país en un tiempo tan corto, además de lo que ya mencionábamos de la conexión también con las víctimas en el exterior. El procedimiento ha afinado muchísimo, el trabajo de representación judicial ha sido muy sólido, pero por supuesto hay retos que tienen que ver especialmente con la seguridad y la protección que implica la participación en contextos tan intensamente polarizados, sobre todo en lo regional, en los que se ha expresado en forma muy negativa en los agresiones, atentados, homicidios a liderazgos comunitarios, sociales y lamentablemente en algunos casos a personas que hacen parte de los procesos de relacionamiento con las jurisdicciones. Es un reto muy complejo que implica una respuesta que desborda la propia capacidad de la jurisdicción. ¿Qué hemos aprendido en este proceso? La necesidad de un acercamiento multidisciplinario. El tema jurídico es central, pero el enfoque va mucho más allá y tiene que ver con un trabajo entre psicosocial, psicojurídico, sociológico, si se quiere, de experticia, de muchas disciplinas y sobre todo de trayectorias y experiencias que se junten en el trabajo, en los ámbitos territoriales, en los despachos judiciales, en las audiencias y diligencias en las cuales ese acercamiento pues debe ser diferencial, debe contar con un conocimiento y un acercamiento en el que se construye esa confianza para participar. Uno de los inmensos retos que viene precisamente va a ser con las primeras definiciones de sanciones dirigidas a los responsables, de los máximos responsables y los partícipes determinantes, que implicarán sanciones propias. Las sanciones, la implementación en los territorios de esas sanciones, la participación de las víctimas, la representación judicial en esa instancia ya de ejecución, podríamos llamarla para entenderlo más fácilmente, la ejecución de las penas en el ámbito ordinario, de las sanciones restaurativas, de esos proyectos restaurativos en territorios intensamente afectados por la confrontación armada y las múltiples violencias conexas a esta confrontación, pues son un reto de marca mayor en el que estamos trabajando muy decididamente como jurisdicción en todos los ámbitos de la magistratura, la Secretaría Ejecutiva, la Unidad de Investigación y Acusación, y pues creo que el gran reto es precisamente generar
esos resultados en los que la lucha contra la impunidad se manifiesta de una forma distinta a la del encarcelamiento, al de la privación de la libertad intramural y la aplicación de medidas de restricción efectiva de libertades y derechos en un ámbito distinto que no ha habido un proceso en el mundo similar con sanciones restaurativas como las que va a empezar a implementar dentro de poco la jurisdicción. Muchas gracias, Harvey. Claudia, la JEP ha venido implementando varios programas de formación para distintos grupos de intervinientes o de comparecientes. Uno de ellos está dirigido a las víctimas. Por la cantidad de elementos novedosos que tiene este sistema de justicia transicional, evidentemente es importante que informemos a nuestra teleaudiencia en particular cuál ha sido el enfoque de este programa de formación permanente que orienta el SAT Víctimas, cuáles los objetivos, cuántas víctimas están participando y qué resultados se han dado o se esperan. Por favor, Claudia, si nos ayuda en ese sentido a ilustrar a nuestros televidentes. Pues sí, muchísimas gracias también por esa pregunta, porque efectivamente es a nuestro modo de ver uno de los aciertos de la Secretaría, de la jurisdicción. Así es de que ese programa busca justamente eso, llegar a los profesionales y las profesionales que están haciendo la representación y darles herramientas para que asuman una lógica de intervención distinta en los procesos de justicia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que superen como estas formas de representación propias de la justicia ordinaria y que entiendan una manera diferente de relacionarse con la justicia y de relacionarse con el contradictor, con este compareciente. Y por eso, pues todo el procedimiento al interior de la sala, al interior de las salas son procesos dialógicos, ¿no? Que buscan, digamos, una construcción distinta de la verdad procesal a la que nos lleva la justicia ordinaria. Este programa no está dirigido exactamente a las víctimas. Hay otras actividades que la Secretaría desarrolla con víctimas, por supuesto, a través del Departamento de Atención a Víctimas se hacen actividades en territorio. Hay equipo de la Secretaría Ejecutiva en casi todos los municipios capitales del país. Buscan acercarse a las víctimas para orientarlas con respecto a cuál es su quehacer al interior de la jurisdicción, pero este programa del SAT se dirige específicamente a los profesionales jurídicos y busca justamente eso, darles herramientas para que comprendan qué es la justicia restaurativa, cuáles son los procedimientos, cuál es el procedimiento al interior de la jurisdicción, cuáles son las oportunidades de intervención de las víctimas en estos nuevos procedimientos, cuáles son las normas y la jurisprudencia que se viene generando al interior de la jurisdicción y también jurisprudencia internacional que pueda ser relevante a la hora de defender las pretensiones, las demandas de la justicia a las víctimas al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese es el principal objetivo de este programa. Han participado incluso funcionarios de otras dependencias del Estado como la Defensoría Pública, Personerías, Ministerio Público en general, que están interesados en saber cómo funciona la jurisdicción y cuáles son los procedimientos particulares en los que participan las víctimas ante las salas y secciones de la jurisdicción. Bueno, muchísimas gracias, Claudia y Harvey. Lamentablemente se nos acabó el tiempo en estos programas de televisión, siempre tenemos. Sin embargo, yo creo que hemos logrado lo que buscábamos, es que nuestra teleaudiencia tenga una información importante de cuál es el papel, lo que están haciendo las víctimas y cómo la JEP está apoyando esa manera de que las víctimas encuentren verdad, reparación, que está en el centro del objetivo de la Justicia Especial para la Paz. Muchísimas gracias a Harvey, el subsecretario de la JEP, a Claudia, la encargada del sistema SAT Víctimas, por esta contribución a informar a nuestra teleaudiencia y esperamos poder hacer más adelante
otros programas sobre cómo continúa este tema de apoyo a las víctimas en esta dimensión tan importante. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a los televidentes que nos acompañan en este programa de La Paz en Foco, y los invitamos a un próximo programa de La Paz en Foco, el programa institucional del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Muchísimas gracias a Unimedios, a la Universidad Nacional, al programa, a usted, profesor Alejo. Muchísimas gracias, profesor. Un gusto.